Eso, oye. No sé si nos estará... Ah, mira, ya la vemos. Hola, Hola. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas, Hola. chicos? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¡Qué Muy bien. alegría! Después de tanto tiempo ya está bien, ¿no? Desde luego, desde luego. La pena es no Marta, veros ahí. feliz año lo primero, cariño. Feliz año, Pepa, querida. Bueno, si tú sabes que yo te adoro, o sea que no te voy a decir nada que no sepas. Que sepas que desde ya se está grabando, o sea que aquí todo es en vivo, en directo y sin cortes. Y sin cortes publicitarios, muy bien. Bueno, si hay que, hay veces que hago una pausa por si hay que hablar algo así, spoiler, pero nada más, ¿no? Muy bien. Bueno, pues primero felicitarte por el libro. Bueno, a mí, yo creo que las pocas palabras que te puse el otro día en Instagram y en Twitter, yo creo que lo dicen todo. Yo para mí es totalmente sorprendente. Yo me esperaba algo bueno, porque me esperaba algo bueno, pero es que no es bueno, es que es buenísimo. Es que yo he descubierto ahí, por ejemplo, he descubierto Anne Perry. Yo de verdad, se me ha casi caído un mito. No me extraña, porque la historia de Anne Ostras, Perry si es yo brutal. tengo ahí, no sé, tendré 30 novelas suyas por aquí o más. Y leo esto, digo, no me lo puedo creer. Muchas más, ¿no? Pero en un principio es quizás el que más me ha llamado la atención. También lo de las mujeres fatales, tan fatal, que tengo ahí un parrafito que lo pondré en redes, que lo que es la mujer fatal, que tú lo explicas muy bien. Claro que sí. El otro día me lo preguntaba una chica en una reunión y me dice que ¿quiénes son las mujeres fatales? Y digo, tú y yo somos Todas, mujeres fatales. todas somos fatales. Bueno, pues para empezar un poco el debate, vamos a decir, cuéntanos un poco por qué esta novela, por qué lo que la primavera hace con los cerezos. Bueno, yo tenía, fíjate, siempre que estoy escribiendo un libro tengo en la cabeza otro y siempre tengo como varias opciones de nuevas aventuras literarias, ¿no? Y esta aventura literaria en concreto creo que tiene mucho que ver conmigo misma, con mi formación como lectora de toda la vida, ¿no? Con esa curiosidad que he tenido de siempre, que hace que mi casa esté repleta de biografías de grandes artistas de todas las disciplinas, porque siempre me ha llamado mucho la atención, me ha resultado muy curioso entender cómo se llega a convertir la obra en arte, cómo se puede dotar de emoción a esta obra para que acabe siendo arte. Porque yo siempre digo que, claro, no hay ninguna obra de creación que sea lineal, ¿no? Todas tienen picos y valles. Y además ni siquiera va increciendo, ni siquiera tu primera obra es buena, la siguiente un poquito mejor, la otra un poquito mejor. No, hay escritores que solo tienen una buena novela, hay pintores que de pronto tienen un cuadro extraordinario y pasan 20 años hasta que vuelven a tener otra obra considerada realmente una obra de arte magna. Entonces, claro, el artista vive en permanente zozobra tratando de inocular emoción a sus trabajos para que realmente se conviertan en obras de arte. Entonces, ese proceso, esa relación entre la emoción y la creación siempre me había interesado. Y como siempre había creído que tenía que ver con el amor, con el desamor y con la pérdida, pues me puse a indagar. Ya cuando estaba buceando en las pasiones carnales de los reyes, tenía en mi recámara esa bala, ¿no? Para dedicarle a los artistas que me interesaban más de algún modo, porque aunque yo sé que el poder mueve la historia y de una manera que la hemos comentado en muchas ocasiones, es que a mí el mundo del arte, el mundo de la creación es el que más me interesa. Y entonces, pues navegar por estas aguas procelosas de los amores, desamores y pérdidas de los artistas me ha parecido absolutamente fascinante. Es un ensayo, como sabéis, absolutamente literario, porque es un ensayo en el que yo tengo una intención determinada, que es la de exponerle a los lectores esa relación que yo creo que existe entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación, rebatir un poco a Freud, que se queda solamente con el sexo y con la pasión, y dar esa visión
más importante para mí, que es la de Voltaire, sobre la potencia del amor, que afecta al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo, y que por tanto tiene mucho más incidencia en la vida del creador, en lo que va a hacer, e incluso cuando desaparece sigue dejándole cierta marca que el sexo puro y duro pues probablemente no. Y bueno, pues a partir de esa premisa me metí en lo que la primavera hace con los cerezos, también con otra voluntad. La ¿Y qué voluntad, título más bonito? sí, ¿verdad? Ya, ahora hablamos del título, pero te cuento, me metí con una voluntad, y es que vivimos en este tiempo de lo políticamente correcto. Vivimos en ese tiempo de la cultura de la cancelación, que nos va a acabar dejando sin artistas, sin literatos, sin emociones y sin poder decir absolutamente nada. Entonces yo quería contar la vida de los artistas y hacer un alegato contra la cultura de la cancelación, demostrando que los artistas pueden ser maravillosos en unas parcelas, pero no necesariamente en otras. El título, como tú dices, lo que la primavera hace con los cerezos, es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Para mí representa el mejor amor. O sea, creo que a todos nos cuesta mucho amar bien, y el mejor amor es aquel que realmente consigue que la persona a la que amas florezca, saque lo mejor de sí misma. Eso pasa en muy pocas ocasiones y hay veces que dura poco tiempo, pero siempre digo que aunque a veces dure poco tiempo, el recuerdo de un buen amor te puede durar toda la vida, y motivarte para muchas cosas más, ¿no? Incluso la ausencia de ese amor perdido pero maravilloso que un día te hizo florecer te puede hacer que continúes creando. Pero justamente es un verso de Pablo Neruda. Pablo Neruda es, pues probablemente, si no el mejor, uno de los mejores poetas en lengua castellana de todos los tiempos. Y sin embargo, pues no es una bellísima persona, como habéis podido comprobar, Ya, si habéis leído lo que la primavera hace con los se nos han cerezos. caído muchos mitos. Desde luego, pues él, como confiesa en sus memorias editadas post-mortem, violó a una chica, pero no solamente es la violación de esta chica que ya nos conmociona, es que su comportamiento con su hija, con una minusvalía, con una hidrocefalia y con la madre de Malva Marina, no denota que sea precisamente una buena persona, ¿no? Pero está claro que ser un genio en una parte de tu actividad o de tu vida significa que lo vayas a hacer en las demás. Yo tengo 1000 preguntas más, pero somos muchos y voy a ir dando paso poco a poco, ¿vale? Bueno, una última cosa. ¿Mujeres, Marta? ¿Eh? Es que no me puedo aguantar preguntártelo. ¿10.000 mujeres? Bueno, yo siempre digo que Julio cuando... Iglesias. Mira, yo siempre digo que los que le ponen el número a sus conquistas se los creen ellos mismos, porque lo Sí, ya de también. Simenón decir 10.000 mujeres, yo no me creo ni las 10.000 de Simenón, No, ni las de José Coronado, ni las de no. Julio Iglesias, Pero, ni las de nadie. A mí cuando le ponen el número a las conquistas ya me da un poco la risa, pero sí es verdad que Simenón, aparte que era un tío que ya veis cómo escribía, que escribía a destajo, o sea que era una cosa increíble, que era capaz de escribir una novela en una semana, necesitaba, él tenía una necesidad brutal de tener relación con las mujeres permanente y además lo confesaba también en sus propias memorias. Y esto es posible que tenga mucho que ver con esa relación que tiene con su madre, ¿no? Con esa falta de afecto que tiene su madre por él. Al final te das cuenta que todo tiene su razón de ser. Hay muchas respuestas de las actitudes de los grandes creadores y probablemente de todos los seres humanos en la infancia de cada uno de nosotros. voy a poner un audio de Fernando, que no ha podido estar, pobrecito. Mira, me ha enviado una foto, no sé si... No se ve. Que está Ahí la veo, trabajando. sí. A ver, la veo. Está trabajando y me ha enviado un audio, ¿vale? O sea que, a ver. Pues mira, de todos los personajes de esta obra, y sin entrar en polémica ni en malas intenciones con la pregunta, yo
me quedo con la curiosidad de ella, que ha estudiado a todos los personajes. ¿Quién cree que ha amado con más pasión? En este caso, ¿los hombres o las mujeres? ¿O no se puede...? Mira. Uno de Andalucía, dígame. Ve, ¿Qué manía tenemos? ¿Qué manía tenemos de querer dividir el mundo? ¿Qué manía tenemos de hacer ver que si nosotras amamos más o amamos menos, o amamos con más pasión, mejor o menos? Bueno, yo creo que los hombres han amado han tenido relaciones sexuales con mayor facilidad y las mujeres han amado más. Eso es lo que yo creo. Y lo creo firmemente porque desde la antigua Grecia la consideración del amor por parte de los hombres no era así como muy grata. Los hombres pensaban que el amor era algo que distraía, y si os fijáis a lo largo de la historia te encuentras a muchos grandes pensadores, incluido el propio Ortega y Gasset, que de pronto dicen eso de que es un estado de imbecilidad transitoria, ¿no? Yo creo que el estado de imbecilidad transitoria no es el amor, es esa pasión desbordada, es cuando de pronto no piensas más que en la piel del otro y lo único que piensas es en tararí. Eso es lo que te estupidiza mucho, mucho más que el amor. El amor no siempre te hace mejor. Eso es también lo que tenemos que comprobar. O sea, el amor muchas veces nos vuelve muy egoístas, muy posesivos, muy celosos, en fin, no saca siempre lo mejor de nosotros. Insisto que amar bien es muy, muy complicado. Hay que hacer un ejercicio de virtuosismo para que salga esa parte con la que consigamos querer mejor. Pero sí que es cierto que yo creo que las mujeres, casi por cultura, hemos estado más abocadas a que querer no fuera malo para nosotras, mientras que los hombres, querer a las mujeres les parecía que era casi una pérdida de tiempo, porque las cosas importantes eran otras que ellos hacían con los hombres, que eran con quien mantenía sus relaciones iguales, ¿no? Esto viene de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, pues en la Atenas del siglo V antes de Cristo, las mujeres decentes estaban en su casa y es que no se relacionaban con los hombres, absolutamente para nada. Los hombres simplemente lo que hacían es que ellas eran las decentes, tenían los hijos con ella, pero luego tenían a sus amigos con los que a veces tenían sexo, y si departían con las hetairas, a las que podían desear pero no podían amar. Con lo cual yo creo que los hombres lo han tenido más fácil para tener el sexo que les ha dado la gana, y las mujeres hemos tenido siempre hemos estado desarrollando más nuestra capacidad para amar, ¿no? Tanto es así que a veces no lo hacemos tampoco bien, porque ahí está la figura, por ejemplo, de los Don Juanes, que a mí me espeluzna. Yo no puedo soportar a los Don Juanes porque creo que son unos tipos que tienen unas enormes carencias, unas enormes inseguridades, que son como los pavos reales, ¿no? Y que al final lo único que quieren es ir dejando constancia de todas sus conquistas, robarle el alma a la señora en cuestión, etcétera, etcétera. Y es curioso que llegamos al siglo XXI, cuando a mí me lo preguntan, en el siglo XXI, en el tiempo del Me Too, ¿está denostada la figura del Don Juan? Y digo, pues así con la boca pequeña parece que sí, pero luego nos juntamos un grupo de amigas y siempre hay alguien que dice, a mí me gustan los canallas, a mí me gustan los malotes. Pues los canallas, los malotes son precisamente los Don Juanes. ¿Y por qué nos gustan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos gustan los malotes, los canallas? ¿Por qué? Pues yo lo he estudiado mucho y he llegado a la conclusión que tiene mucho que ver con una frase de Oscar Wilde que dice: darle a la mujer una capacidad para la abnegación y la haréis feliz. A nosotros culturalmente se nos ha exigido que fuéramos abnegadas, y luego por otra parte siempre hemos pensado que podíamos redimir al malote, al Don Juan, que podíamos con nuestro propio amor, como la novicia, como doña Inés en el de Zorrilla, porque sabéis que en el de Tirso no, pues que podíamos redimir por amor a la persona, que podemos cambiarlo. Y la verdad es que eso no es cierto. Nadie cambia a nadie, ni hombre, ni mujer, ni perro, ni gato. No se cambia a nadie. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque eso es el germen del maltrato. Totalmente de acuerdo. Gracias, Marta. Óscar. Hola Marta, buenas tardes. Hola, Óscar. Un placer reencontrarte, un placer releerte, un placer Bueno, escucharte y seguir aprendiendo contigo.
que es lo que hacemos con cada uno de tus libros, especialmente los de no ficción, aunque también en los de ficción, como analizas muy bien la sociedad, aprendemos muchas cosas, o al menos nos damos cuenta de cosas que igual están ahí y eso, simplemente hay que poner atención un poquito. Me gusta mucho tu libro, además lo has descrito muy bien. Yo creo que es un libro, claro, que entusiasma al lector de antemano, porque claro, estás recorriendo fundamentalmente la literatura universal, de arriba a abajo, de un lado a otro, dando saltos en el tiempo, y eso es magnífico. Y me gusta porque además leer tu libro también me ha hecho a mí, digamos, saltar en la literatura universal de alguna manera, porque he estado justo, mientras que preparábamos el encuentro, leyendo una novela fantástica que aprovecho para recomendaros, es ese como anuncio, no me paga nadie, pero sé que Pepa me lo consiente porque hablamos de libros, que es esta novela maravillosa que se llama Ellas hablan, que seguro algunos conoceréis también porque viene una película ahora, parte de un hecho real de los abusos que las niñas y las mujeres de una colonia menonita sufrieron en el 2015 o por ahí, y ahí la autora, que no vivía en esa colonia, pero también es menonita, pues lo recrea, reconstruye las conversaciones de las mujeres en torno a qué hacían cuando esos criminales volvían a la colonia. Pues claro, es un círculo muy cerrado, hay un comportamiento muy rígido, muy marcado, y entonces las mujeres no pueden pensar u opinar por sí solas. Tenían que perdonar a los hombres para así ser ellas perdonadas y entrar en el reino de los cielos. Es todo absolutamente, digamos, surrealista. Pero me ha encantado, como te digo, porque iba dando vueltas a muchas cosas de las que tú hablas y cuentas, y en un momento dado en que dice una de las mujeres: ¿pero no es ese el tema siempre? Y dice: ¿el qué es el tema siempre? Pregunta Ágata. El amor, dice Greta. Y una cosa que es que me encantó y dije, y además apunté eso para Marta Robles. ¿Cómo puede algo que es siempre el tema y es eterno ser también incognoscible, o al menos no comprenderlo nunca? Y es lo que tú hablas y estamos contándolo muy bien, ¿no? El Pues amor. por una razón, yo tengo una respuesta para eso, porque hay tantos Venga. amores como miradas, que eso es lo que empiezo diciendo, lo que la primavera hace con los Con los féretros, cerebros. y incluso la misma mirada puede engendrar diversos tipos de amor. Entonces, pues no podemos dar una definición para el amor de todos, porque como todos somos únicos, nuestro amor también va a ser único. Y al final, lo que sí sabemos es que a todos nos mueve el amor, y que hay dos temas fundamentales que siempre os digo, que es el amor y la muerte, y que incluso la muerte nos preocupa porque nos aleja de los seres amados o porque pensamos que nosotros nos vamos a ir de su lado. Con lo cual, realmente al final el tema, el gran tema de todos los tiempos, no solo en la literatura, sino en todas las artes, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es la gran emoción que nos convierte a todos en seres humanos, ¿no? Cuando uno deja de sentir el dolor ajeno, se convierte en un monstruo. Cuando uno no es capaz de que se le remuevan las tripas con cualquier circunstancia, cuando uno pierde su capacidad para amar, deja de ser un ser humano. Y es que además lo cuentas muy bien, ya desde el prólogo, y lo vamos viendo en cada capítulo, ¿no? Y luego, ¿sabes lo que pasa? Es que además, si yo lo que hago en todos los capítulos, ya lo sabéis, que es que de algún modo introduzco pues esas escenas que hago de ficción, para pues un poco para que el lector bucee en ellas, ¿no? Bucee en ellas y se encuentre directamente en la propia acción, que a mí me parece que es un buen método para conseguir la complicidad del lector a través de esas escenas, ¿no? Yo como somos muchos, no, tendría casi la entrevista completa, Pepa, pero Ya, todos. claro, quiero también centrarme, igual que Pepa, en el capítulo que le he llamado más atención, el que más me ha llamado a mí la atención, y también me explico, porque entrevisté hace poco a Toni Montesinos, al crítico literario, por un libro que ha publicado sobre los autores atormentados, tormentosos, toxicómanos, suicidas, etcétera, y me llamó mucho la atención el capítulo que dedicaba a Emilio Salgari, porque para mí Salgari era un señor que yo le leía cuando era joven, no sé por qué lo abandoné, porque son lecturas a las que creo deberíamos volver o no abandonar nunca, pero tenía ninguna imagen de él. Entonces lo que descubrí con el libro de Toni, y claro, tú aquí ya lo rematas, o sea, Emilio Salgari da para muchas más novelas de las que él escribió. Es asombroso lo de ese personaje. La verdad es que yo no he leído el libro de Toni Montesinos, pero sí, pues si no estaría en mis 15 páginas de bibliografía, Seguro. Pero no, la verdad es que la historia de Salgari es impactante, verdaderamente impactante, y lo es
por varias razones. La primera, porque es la historia de una mentira. Los que leímos a Salgari cuando éramos niños, que conseguimos irnos a unos universos absolutamente únicos, exóticos y maravillosos, jamás pudimos pensar que el capitán Salgari nunca había sido capitán, jamás surcó los mares y que era un hombre que prácticamente se había movido del sitio en el que nació. Más allá de sus turbulencias familiares, de las cosas que le van pasando, de la relación que tiene con su mujer, que también es un personaje en sí mismo, un personaje que yo he salvado porque otras personas me pintan a Aida de otro modo. Yo creo que ellos tienen una relación muy apache entre ellos, ¿no? Están permanentemente pues bebiendo, tal, no sé qué, todo lo que quieras, pero en realidad también son cómplices y son bastante paralelos en su comportamiento. Y de hecho, yo creo que ella trata de ayudarle contra los malos de la película, que son los editores. Los editores son los que les sangran absolutamente a este Salgari, capaz de construir esos mundos exóticos increíbles después de vivir todas las aventuras habidas y por haber en las bibliotecas. O sea, un hombre con una capacidad verdaderamente extraordinaria, con unos lectores absolutamente incontables y que tenía que haber vivido rodeado de fortuna y sin ningún problema, y que sin embargo estuvo escribiendo a destajo, y cuando decide que se va a suicidar de una forma tampoco caballeresca y tampoco, en fin, porque se hace un harakiri pero con una navaja de afeitar y luego se cortan las carótidas. O sea, realmente es el colofón a una historia de una tragedia brutal, marcada también por la falta de cariño de sus editores. Cuando hablamos del amor, el amor tiene muchas vertientes. Y eso es. Y es verdad que también tú puedes estar, también tus editores te tienen que querer, también tus hermanos, tus primos, la gente. O sea, al final es el amor en todas sus caras, ¿no? Y él sintió de pronto, él durante mucho tiempo pensaba, pero mis lectores me quieren, porque eso de alguna manera es de lo que quiere dejar constancia, pero cuando ve que a su mujer la meten en un manicomio, que lo meten en un manicomio estatal, que ni siquiera le puede pagar nada, que está arruinado, que está todo, es cuando decide suicidarse, porque es un fracasado. No hay, el mayor fracaso en la vida es no sentir el amor de los demás. Pues gracias por ese capítulo y por todos los demás, por supuesto. Gracias. Antes de seguir, vamos a hacer la fotografía de grupo, Marta, con el Sí. libro. Con el libro. A ver, ¿lo saco yo también? Hombre, claro. Bueno, os tengo que decir que no sé si lo sabéis. Es la segunda edición. ¿A que sí? ¿Qué? La segunda edición. Ya, la segunda edición ya se hizo, sí. ¿Ya está? Ya está. Pues estamos poquitos hoy, ¿no? Queda 5, 10, 15. Ah, es que claro, como... 5 y 2, 17. Bueno, pero que os diré que además de eso he grabado, no sé si lo habéis visto, he grabado unos podcasts cortitos de algunos de los capítulos. Entre ellos está el de Salgari, que si lo escuchas, Óscar, se te parará el corazón. Pues a por él voy en cuanto terminemos aquí. Sí, está en los podcasts y merece la pena. He grabado como 8 o 9. Pedro. Menos mal que me das paso ya. Porque me habéis... ¿Me explico? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Marta. ¿Qué tal tu salud? ¿Ya estás bien del todo? Buenísimo, buenísimo. Ya te veo que tienes una cara estupenda, qué gusto me da. Gracias, gracias. Sí. Que iba a hablar de Salgari, que no tenía Google y mira la que lió, y habéis hablado. Iba a preguntar por Don Juan, que yo soy de la opinión, para que haya un Don Juan tiene que haber una Doña Inés. ¿Cómo culpamos a Don Juan? Vamos a ver, Don Juan, para que haya un Don Juan tiene que haber una Doña Inés, o sea, Don Juan, Doña Inés es uno de los personajes, pero el Don Juan lo que hace es conquistar a todo lo que se mueve. Doña Inés es el pico del iceberg, que es a la pobrecilla a la que la quiere engañar, a la novicia, al ser más inocente. Él quiere precisamente eso porque eso es un reto para él. Que haya un Don Juan y que haya una Doña Inés, desde luego que sí. Siempre que hay un Don Juan hay una tonta del bote que al final se cree
la película absurda y estúpida que le cuenta el Don Juan. Yo no puedo con los Don Juanes. No. Y yo, ¿eh? Y yo. Pero la pregunta que me habéis dejado de momento, y ya aprovecho y lo hago. Pero es si eres para- de los primeros, Pedro. Pues imagínate si seguís hablando. Una frase que cito textualmente y que dice: lo del alcohol debe ser consustancial a la Sí. creación literaria. Mm. ¿Dónde te deja eso, Marta? Pero Pedro, yo te tengo que decir que yo me lo he bebido todo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Qué bueno. Hasta el agua los problemas. Hasta el agua. Yo les puedes preguntar a mis compañeros de la Semana Negra de Gijón, que digo que soy, tío, cada vez que me viene uno de estos, dirá, conmigo no me vais porque yo os tumbo, ¿eh? O sea, o sea, que lo del alcohol, o sea, nunca he tenido, no he tenido mal vino, por suerte, pero sí que es verdad que yo entiendo, vamos a ver, dentro del mundo de la creación literaria o cualquier tipo de creación, insisto que siempre lo que vamos es buscando las emociones y al final las emociones pues, están acechándote por todas partes, ¿no? Pero todas tienen que ver en definitiva con el amor, con eso que te mueve las tripas y por dentro. Entonces, todo lo que sea exacerbar esa emoción a través del alcohol, a través de las drogas, a través de no sé qué, es muy habitual en los artistas. Pero yo creo que es por lo que he explicado al principio, porque los artistas viven en una permanente zozobra de no saber si su nueva obra será arte o no lo será. ¿Será una buena novela o será una redacción de colegio? O sea, no sé si recordáis cuando escribí fue Luisa y los espejos, mi escritor, Armando Artigas, decía una frase que yo repito mucho. Cuando decían, ¿qué hay que hacer para escribir una buena novela? Decía, escribir una mala novela es muy difícil y una buena novela es un milagro. Y la única diferencia es la emoción. Y ni siquiera eso te garantiza el éxito. Por eso lo importante es tener algo que contar y una manera personal de hacerlo. Entonces, eso es la esencia de la creación. Pero más allá de todo eso, si tú tienes una manera personal de hacerlo, has inoculado la emoción y no alcanzas el éxito, que también puede suceder, puedes pensar que ni siquiera lo que has hecho es esa obra de arte que tú pensabas que podías hacer. Con lo cual, hay que ahogarse en vino alguna vez, en fin, que me parece que, es más fácil en esta vida de zozobra que las sustancias de todo tipo estén alrededor de los creadores a que estén dentro de una oficina donde se trabaja de 8 a 3. Sexo, drogas y rock and roll. De sexo, drogas y rock and roll. Sí, sí. Muchas gracias, Marta. Aunque yo creo que en muchas oficinas hay más sexo, drogas y rock and roll de lo que nos imaginamos. Seguro. Yoli. Marta, un placer otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año lo Feliz primero. año, querida mía. Ay, qué gusto verte. Qué alegría, qué alegría. Así que además tuvimos poquito rato el otro día en tu presentación, que la disfruté mucho y me gustó un montón. Me Muchas encantó escuchar a tu hijo y a Vanessa. La Vanessa Monfort. Me parecieron unas recreaciones maravillosas las que hicieron de pedacitos del libro. Me lo pasé muy bien. Qué bien. Y tu libro, pues qué decirte, yo imagino que ya sabrás que me ha gustado mucho porque a mí me gustan los libros que me cuentan cosas. Y tú siempre me cuentas muchas cosas. Algunas las sabía, tengo la voz un poco tomada, perdóname. Yo también. Sí, es que ha sido un invierno duro, o está siendo. Algunas sí las sabía, por ejemplo, toda la historia de Pablo Neruda sí que la conocía, sí conocía la historia de Anne Perry, sí conocía muchas cosas de Ernest Hemingway. Me ha encantado ir a Verlaine y a Rimbaud, creo que además son dos de mis autores fetiche. Me ha gustado mucho también cómo tocas a Lorca con ese respeto profundo por su figura y por lo que quería. Pero de todas estas historias, tú cuentas muchas certezas, muchas cosas que son verdad, incluso que hasta ahora a lo mejor nadie las conocía. Pero ¿hay alguna de esas certezas que se ha dado como absoluta verdad
y que tú hayas descubierto que no lo era? No, realmente no, porque sabes lo que pasa que yo lo que he ido aportando varias cosas diferentes. Una, la propia información, o sea, la propia vinculación de las relaciones amorosas, porque esto no son biografías, es la vinculación de las relaciones amorosas, del amor, de cómo sienten el amor los distintos protagonistas con su arte, ¿no? Y entonces hay historias que se conocían más, hay historias que se conocían menos. Mi vocación con este libro tampoco era descubrir algunas circunstancias que probablemente ya conocíais muchos de vosotros, sino sobre todo haceros reflexionar sobre ellas, ¿no? Yo creo que la manera de contar las cosas, contarlas de una manera personal, hace que te lleguen de una manera diferente. Como está contado, por ejemplo, aquí, todo el tema de Lewis Carroll es de una manera muy distinta a la que se cuenta en otros libros. Yo no estoy juzgando a Lewis Carroll, entre otras cosas porque no puedo hacerlo. No puedo juzgar a Lewis Carroll. Lo que sí digo es que en un momento como el nuestro, en el siglo XXI en el que nosotros nos encontramos, si tuviéramos un amigo como Lewis Carroll que nos dijera que a él solamente le gustaban las niñas impúberes antes de cruzar la adolescencia, que solo se relacionaba con ellas y que las mandaba muchos juguetitos y que las hacía fotos desnuda, pues muy probablemente como poco le llevaríamos al psiquiatra y como mucho nos iríamos a la comisaría y le denunciaríamos por pederastia. En el momento en el que yo traslado la historia de Lewis Carroll y voy contando, además voy desgranando cómo no era una niña, ni dos, ni tres, sino eran un montón de niñas. Incluso cuando se da cuenta de que puede haber problema, pues al final se mete en el estudio con otra persona para evitar que haya algún tipo de mal pensamiento con respecto a lo que él hace. Yo no estoy juzgando a Lewis Carroll porque en ese momento, en esa sociedad victoriana absolutamente puritana para tantas cosas, esa relación que él tenía con las niñas no estaba mal vista. Con lo cual, probablemente dentro de 2 siglos, a nosotros, cuando miren nuestros comportamientos de ahora, habrá muchas cosas que nos censuren y habrá muchas circunstancias que incluso a alguno le pueda parecer objeto de delito. Y por otra parte, hago una reflexión al contar la historia tremenda de Lewis Carroll con esas cartas increíblemente maravillosas, porque esos cuentos que él les relata a las niñas es que son extraordinarios, inigualables, ¿no? Pues me detengo a pensar en lo que nos cuenta Freud. Freud nos dice que todos nosotros tenemos fantasías sexuales porque los seres humanos en su desarrollo emocional y en el propio desarrollo de su cerebro tienen fantasías sexuales, que eso de hecho les hace que vuelquen su propia creatividad en la vida. ¿Cuándo se produce la depravación? Cuando se cruza la línea. Entonces, volvemos otra vez a la misma historia. ¿Quién es un asesino? Cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato. Eso lo decía Simenon. ¿Quién es un depravado? Cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer una depravación, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas de las historias que yo cuento aquí, algunas se conocían más, otras menos, de algunas se conocían unos detalles, de algunas se conocían menos. Creo que la historia, por ejemplo, de Joyce y Nora Barnacle necesitaba ser contada de este modo, necesitaba ser defendida desde la pasión tan impresionante y envidiable desde mi punto de vista que mantiene esta pareja desde que se conoce hasta que se muere y que hace que por mucho que tengan sus malos momentos como todas las parejas, pues Nora Barnacle sea el personaje femenino de todas las obras de Joyce, incluida la Molly Bloom de Ulises, ¿no? No sé, creo que hay muchas historias, no sé qué he descubierto, no. Simplemente, por ejemplo, me ha gustado muchísimo ahondar en todas las historias de las sexualidades diversas por la cantidad de sufrimiento terrible que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad por esa falta de comprensión a las sexualidades diversas que en tantos momentos han estado pues eso, prohibidas y han causado un enorme dolor. Me ha gustado muchísimo que emergiera la historia de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky,
Allen Ginsberg, uno de los padres de la generación Beat, un tipo homosexual, y Peter Orlovsky, un tipo heterosexual, que se enamoran desde el principio y tienen una relación abierta, cada uno con sus historias por fuera, pero también con sexo entre ellos, y tienen una relación que es absolutamente de lo que la primavera hace con los cerezos, de estarse siempre sacando lo mejor del otro, ¿no? No sé, para mí ha sido un hallazgo, hay momentos durísimos, hay historias terroríficas, pero para mí ha sido un hallazgo de lo que realmente consigue hacer el amor, ¿eh? No, yo me lo he pasado bomba. Había algunas veces que recordaba que Mozart, el gran genio por excelencia, siempre decía que el talento, la creación, iban completamente al margen del corazón. Que lo suyo era un proceso cerebral, completamente cerebral. Por eso era capaz de, al margen de su vida tristísima y de todas las desgracias que le pasaron, de componer como componía. Pero yo creo que él era una rara avis, yo creo que a lo mejor era un marciano que cayó aquí, aunque se dejó llevar porque era muy celoso, que a su mujer cada vez que se iba a los balnearios la escribía diciendo, a ver qué vas a hacer por ahí, Constanza, que me lo cuentan. Lo hacía con cierta razón de ser, parece ser que, Sí, que sí, los poquito celos, casquivana. los celos tenían su cierta razón de ser. Está contada la historia dentro de lo que la primavera hace con los cerezos. Y el caso bueno, él podía pensar que la creación iba por otro lado, pero realmente su genialidad también tiene mucho... Esto sería que le fuéramos a dar vueltas a la peonza, no lo sabríamos. Lo que sí es cierto es que él necesitó permanentemente el amor de esas mujeres de su vida alrededor, él necesitó todo eso, él necesitó arroparse también para crear, y su obra también está movida por los amores de su alrededor. No, sí, no sería un monstruito, y no es el caso. Pues nada, dejo paso, y mil gracias, Marta, y mil gracias por tu firma del otro día, y Por favor. siempre un placer. Lo mismo digo, Yolanda, querida. Amparo. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Feliz año, un placer de volver a charlar contigo. Bueno, pues yo he descubierto muchísimas cosas que desconocía, algunas sí, pero otras no. Me ha gustado mucho cómo has estructurado el libro, y te ha costado englobar a todos estos, porque yo creo que hay personajes o artistas en este caso que podían perfectamente estar en 2 o incluso 3 apartados de los tuyos. Por ejemplo, yo después, o sea, empezando a leer el libro, y cuando ya terminaba el libro, estaba en el apartado de los fetichistas, y me vino a la cabeza, o sea, ¿consideras a Byron un Don Juan fetichista? Porque, vamos, coleccionando que él coleccionaba, que no quiero hacer spoiler, pero de repente, o sea, me vino Byron a la cabeza, o sea, un Don Juan fetichista, pero totalmente. Desde luego. Desde luego. Cada uno, tienes toda la razón, y de hecho creo que lo digo en algún momento del libro, que hay algunos personajes que podrían ocupar una plaza en diferentes capítulos, pero sí que es cierto que hay algo que resalta más en ellos, y eso es lo que yo recojo. En el caso de Byron tiene esa particularidad de fetichismo. Bueno, me quedé fiplática, porque vamos, es que no me lo imaginaba en absoluto. Bueno, ahí tienen de todo, tiene él, tiene también Danuncio, aquí cada uno tiene sus cositas, ¿no? Tiene de todo. Lo del fetichismo es una de las cosas más sorprendentes que hay, porque incluso creo que si nos pusieran en una consulta y nos empezaran a preguntar, al final cada uno tendría su propio fetichismo en cosas que a lo mejor no son tan raras, pero seguro que alguna cosa tenemos, ¿no? Yo siempre lo mido todo, ¿sabes? Como con cierta distancia, y siempre recuerdo que cuando era jovencita tenía había un amigo de mi hermano que decía que él coleccionaba las florecitas de los sujetadores. Con lo cual, imagínate.
De todas maneras, uno de los, a mí una de las grandes sorpresas, bueno, también Anne Perry la conocía como escritora, no conocía el caso de Anne Perry, pero el de Patricia Highsmith me ha asombrado profundamente, porque conoces a la escritora, bueno, no conoces, lees a la escritora, pero qué poco la conoces, ¿no? O sea, qué poco sabemos de lo que hay detrás de esa persona. Entonces, bueno, ella también es una asesina misógina, o sea, podríamos estar en... Es otra de las que también podía compartir. Podría ser asesina, pero no es asesina. Podría serlo, pero no lo es. Pero vamos, que quiero decir que podría también, por eso te digo, ¿te ha costado hacer esa... ¿Ha habido gente que lo has puesto aquí y después lo has cambiado o crees que debería de estar en otro lado? ¿Te ha costado hacer esa clasificación y englobarlos? Te voy a ser sincera, cuando acabo, hay libros que cuando los acabo y los miro digo, pero ¿yo cómo he hecho esto? Porque te digo de verdad, este es un libro que no es nada sencillo de hacer. Este es un libro es que la estructura es fantástica. Este es un libro, yo hice una estructura desde el principio, hice una estructura pensando lo que yo quería contar dentro de lo que era el mundo de la creación. Y después de poner dentro del mundo de la creación, decidí, estos van aquí, estos van aquí, estos van aquí. Y algunos sí que moví de algún lado al otro, pero en realidad yo pensaba que esta manera era una manera muy atractiva para el propio lector de recibir las historias a borbotones de todos estos protagonistas que, claro, tienen unas historias que si me las invento no se las cree nadie, ¿sabes? Es que, porque son reales, porque es que es verdaderamente increíble. Mira, y antes decía, por ejemplo, Yolanda, que se había descubierto algo que habitualmente se contaba y que no es cierto. Y sí, hay algo que he descubierto y que precisamente tiene que ver con la portada del libro, con la cubierta, que es un libro, como sabéis, es un óleo de Toulouse-Lautrec, no sé si lo sabíais, es un óleo de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Por cierto, que yo he descubierto que eran dos mujeres, porque en la portada me parecía, en la portada Yo también. O sea, he descubierto porque después de ver y de saber y de lo que nos has contado tú, que era de Toulouse-Lautrec, o sea, me fui al señor Google y si yo veo la portada, o sea, de una pareja. Piensas que son dos hombres. Pues dos precisamente el valor que tiene... Un hombre y una mujer, perdón. Claro. Veo un hombre y una mujer, no veo a dos mujeres. Exacto, pues fíjate que el valor que tiene esta portada, que además curiosamente el otro día alguien dijo, no, porque ya la utilizaron en 2014 para una reedición de los cuentos de Sade, digo, pues con mayor motivo me alegra que esté aquí, porque esto no es una escena erótica, es una escena cotidiana. Yo os explico, Toulouse-Lautrec era un tipo, como sabéis, que era de una muy buena familia, que tuvo un problema, un accidente, y ese accidente se rompió la cadera, no creció más, y al final eso hizo que la sociedad le rechazara, esa terrible manera de actuar que tiene la sociedad con los defectos físicos en un momento determinado y sobre todo en siglos determinados, ¿no? Entonces, él se refugió en el París de las prostitutas, y gracias a eso empezó a poder dar rienda suelta a su arte y se hizo famoso con los carteles de Le Moulin Rouge. Esos se los pagaron muy bien, le reportaron grandes beneficios, pero luego un proxeneta de los burdeles de París, donde él alternaba con las mujeres prostitutas de París, le pidió que, como él tenía una relación habitual y cotidiana con las mujeres de París, que describiera en sus cuadros, en 4 óleos, la relación de las mujeres dentro de los prostíbulos. Curiosamente, en el siglo XIX, cuando Toulouse-Lautrec, en el París de Toulouse-Lautrec, la homosexualidad estaba muy mal vista y, por supuesto, castigada, pero el lesbianismo no existía, no se contemplaba siquiera, solo existía dentro de los burdeles cuando lo demandaba un cliente. Entonces, esta escena, que no es una escena demandada por un cliente, es una escena cotidiana de las mujeres amigas de Toulouse-Lautrec en los prostíbulos de París. Es una historia que yo creo que es fascinante. Pues, hablando de pintores, a mí se me ha caído el mundo con Caravaggio. Por excelencia. De verdad. Admiro su obra, pero de verdad se me ha caído el mito.
Pues fíjate que a mí me llama mucho la atención muchas cosas de Caravaggio. Caravaggio era un pendenciero y Caravaggio se carga a este tipo que se lo carga porque le rebana los testículos y bueno, pues le corta la vena y se desangra. Él pensaba solamente cortarle los testículos, pero claro, le rebana eso y al final se desangra y ya está. Pero parece ser que también lo cuento dentro del libro, que es que la relación que había con ese señor no era solamente que fuera su oponente en el partido de Palacorta, sino que este era un proxeneta que se relacionaba con las prostitutas con las que él también tenía bastante amistad, incluso con una de ellas tuvo una relación amorosa. Entonces ahí tenía sus más y sus menos. Es verdad que era un pendenciero, pero a mí, fíjate, hay una cosa que me hace muchísima gracia de Caravaggio, y es que de pronto, cuando con ese talento que tenía tan extraordinario, con esa capacidad para la pintura que era tan brutal, fuera capaz de coger a toda la gente del pueblo, a los más miserables, a las prostitutas, a todo, y los convirtiera en las madonas de sus cuadros, en todos los personajes de los cuadros de la iglesia. Me hace mucha gracia porque, claro, luego los grandes ricachones de la época se ponían delante de los cuadros de las vírgenes de ahí a adorar la imagen de esa virgen que era la prostituta más tirada del otro lado. Entonces, me gusta mucho que pintara sus cuadros con... Es casi una broma, ¿no? Es casi un punto de humor ácido hacerlo de esa manera. Pues enhorabuena, me ha gustado muchísimo tu libro, he aprendido muchísimo también y bueno, pues segunda, tercera, cuarta edición, las que vengan. Pues esto está hecho. Vale. Un abrazo. Un abrazo también para ti. Belén. Bueno, yo, aunque me ha tocado pronto, me han quitado mis preguntas. Óscar, no te lo perdono. Pues anda que no tienes. Ya, pero es que Emilio Salgari era uno de los autores favoritos de mi madre. Yo creo que se había leído absolutamente todo lo que este hombre había hecho y yo me lo había leído. Reconozco que no tenía ni idea de su vida y eso sí que te hace darte cuenta. Con tu libro yo me he dado cuenta de que cuántas cosas desconocemos de quién está detrás de esas historias que tanto nos gustan. Porque pues nunca se me había ocurrido ponerme a mirarme la biografía de Emilio Salgari, la verdad. Y he leído mucho, no todo, pero seguro que tanto como Óscar no, pero mucho de él sí. Uy, no, tampoco te creas. No, Sandokan, que me no. tocó la serie como tanta. Sí, claro. bueno, que no veía a Kabir Bedi, ¿no? Pero Claro. claro, estamos hablando de gente de una generación. Sí. A ver, vamos allá. Bueno, a mí me has dejado, cogiendo una expresión tuya, me has dejado turuleta con el libro. Me ha gustado muchísimo. Sí que algunas historias las conocía, porque la de Anne Perry, porque me encantan sus novelas. Me pasa como a Pepa, que tengo 200.000 y que me las he ido leyendo. Yo también conocí, aquí viene mi pregunta, a María. Pero perdona un momentito. Seguro que conocías la historia de Anne Perry, pero no como yo te la he contado, ¿eh? Porque Así no. Además me gusta esa manera que pones, por ejemplo, cuando en lo de Emilio, ¿no? Es que no quiero decirlo, pero ¿cómo lo cuentas? Bueno, se te ponen los pelos de punta. O sea, hay ciertas formas de contar que tienes que a mí me gustan mucho y no solo aprendes, es que es la forma en cómo nos lo cuentas. Pero bueno, creo que es un estilo tuyo, pues que también he visto en tus novelas negras, ¿no? Yo conocí a María Lejárraga también por Vanessa Monfort y gracias al club porque tuvimos un encuentro con ella con La mujer sin nombre. Pero aún así, ¿cómo? Es que no me entra en la cabeza. Quiero que me lo expliques tú, porque como una mujer inteligente que mantiene a su marido y después de que la hija le pide los derechos de autor, vuelve a escribir y lo vuelve a hacer con el nombre del marido. O sea, es que no puedo. O sea, y mira que yo la historia la veo con los ojos siempre de la época en la que es, o por lo menos lo intento, porque no me gusta el revisionismo histórico, no me gusta. Y porque creo que es un error, que es lo que tú decías, que Lewis Carroll, pues a mí me parece horrible, pero en aquel momento a lo mejor pues eso no lo era tanto. ¿Cómo por favor, háblame de María y
Mira, yo Cuéntanoslo, por favor, porque yo no lo entiendo. Es que te cuento lo de María Lejarra, que yo además no estoy muy de acuerdo en algunas cuestiones que se están contando de ella ahora, como si fuera... Sí. O sea, hay mucha gente que piensa que María Lejarra, que poco menos es que lista era, que puso en boca de su marido todo su discurso feminista para que él lo trasladara y de esta manera tuviera mayor aceptación. Yo realmente creo... Yo eso no me lo creo, pero bueno. Claro, yo creo que pudo haber parte de eso. Ella era una mujer muy inteligente, muy brillante y pudo haber parte de eso. Pero esa es solamente una parte. Luego la otra es la del amor. Y te voy a decir una cosa, querida mía. A mí las faltas del amor son las que me inspiran más indulgencia. Y quien no tenga un pasado azul oscuro casi negro, que levante la mano. Entonces, como todos tenemos algún borrón por amor, pues yo creo que a María Lejárraga en su momento y en su circunstancia, ese borrón de amor le hizo no solo que aguantara toda esa historia y que él siguiera firmando y firmando y firmando, sino que cuando la abandona por otra y ella firma con su nombre, que eso es lo que me parece más terrorífico, ella coge y describe, hace una comedia en la que hace una mínima burla sobre él, pero de la que se burla es de la otra. O sea, la culpa a la otra, mucho más que al marido. Entonces a mí eso es una cosa que me resulta más inquietante, porque digo, joder, esto es verdad que nos lo han inoculado a las mujeres permanentemente. Digo, pero esta señora, que era la defensora del feminismo y tal y cual, bueno, pues es que el amor tiene esas cosas, insisto, que el amor no siempre hace lo que la primavera hace con los cerezos, no siempre te saca las flores, a veces te saca las espinas. Entonces, un amor malo, o sea, un mal amor puede sacar de ti también lo peor, ¿sabes? Y entonces en ese momento no lo peor, pero sí lo menos esperable de una mujer como María Lejárraga. A mí también me enfadó mucho, ¿eh? A mí me enfadó mucho porque no me cuadra. Insisto, ese cuento de, no, o sea, yo pensar que que era un tonto a las 3, porque el Gregorio Martínez Sierra era un tonto a las 3, que él se ponía a dar los discursos de ella y que ella de pronto justificaba eso diciendo que sí llegaban a la gente, se cayó, me raya mucho, la verdad es que me raya mucho. Pues muchas gracias por esa frase tuya de tantas formas de amar como de mirar. Me ha parecido, me la voy a guardar. Me hago una listita con frases, se lo he copiado a mi queridísima amiga Ana, que se hace de las frases que le gustan y de las cosas que dicen, pues me regalaron un cuaderno precioso, se lo he copiado y lo estoy haciendo y mira, esta va a ir ahí. Muchísimas gracias, Marta. He descubierto mucho y he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Solo un apunte, algo parecido pasó con Colette. Bueno, pero Colette yo creo que fue una cosa diferente. Colette fue al revés. O sea, Colette al principio, ella se encuentra en una situación, ella que, gracias, al revés, yo creo que Colette se salvó gracias... Colette no era una feminista, no era una mujer que luchara por estas historias. Colette era una señora que había recibido una buena educación y se salva gracias a la educación que ha recibido de su madre, pero está en las garras de este tipo tremendo, que es un tipo que es que nos dan ganas de asesinarle a todas, ¿no? Es un tipo tremendo, pero hay un momento en el que se deshace de él y se deshace de él, de su recuerdo y de todo, y sigue adelante, ¿sabes? O sea, que no es lo mismo que María Lejárraga. Es que María Lejárraga vuelve... Bueno, dos maridos que se aprovecharon del sí, talento de sus por supuesto, pero Colette en un momento determinado corta y sigue adelante y hace su vida y es la mujer más libre del mundo mundial, mientras que María Lejárraga sigue y sigue sobre... tienes todo, o sea, de hecho a la pobrecilla le quitan los derechos y le siguen quitando por su propia tontería, ¿sabes? O sea, que es muy sorprendente, porque dices, ¿cómo es posible que esta mujer que está luchando por los derechos de las mujeres y diciéndole... Pues bueno, así cosas que... Perdón por la intromisión. No, nada, por favor. Gemma. El micro, Gemma. Ah. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Encantada, Marta, me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado, lo leí creo que en el puente de diciembre y tras terminar voy siempre tomando notas y te das cuenta que es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que el amor al final termina moviendo y sacando lo mejor de uno mismo, pero
cuando terminas de leer tu libro te das cuenta que todos y cada uno de ellos que han hablado del amor, que han escrito sobre el amor, que han hecho películas sobre el amor, pintado sobre el amor, todos han tenido una vida afectiva carente y defectuosa. Es que son todos. No sé si es una forma de sanar esas heridas por lo que escriben, por lo que pintan, por lo que representan un poco, pues lo que ellos hubieran deseado en sus vidas. No sé qué te parece a ti después de haber escrito este maravilloso libro y tanto de todos ellos. Pues mira, yo lo que pienso es que nosotros tenemos casi la necesidad de pensar que el amor es como nosotros queremos que sea. Es decir, que el grandísimo amor, el maravilloso amor, es un amor que empieza hoy y dura toda la vida. Pero a lo mejor ese no sería el amor perfecto para un tipo que me cae muy mal, que podemos ver todas las horas como es Picasso. O no sería el amor perfecto para Lucian Freud, o no sería el amor perfecto para Francis Bacon, o no sería el amor perfecto para tantos, ¿no? O sea, quiero decir, a nosotros nos han vendido la idea de que el buen amor es el amor que dura toda la vida. Yo creo que el buen amor es el amor que mientras dura saca lo mejor de ti. Ya con eso nos podemos dar con un cantito en los dientes. Y es más, creo que posiblemente si muchos amores se extinguieran en su tiempo prudencial, no llegarían a ser malos amores. O sea, hay veces te das cuenta que en sus arranques, en sus inicios, son amores extraordinarios, llenos de fuego, de vida y de emoción, y que luego se vuelven malvados y llenos de inquina, y llenos de, yo qué sé, de celos profesionales y llenos de todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a lo mejor es que los amores deberían durar el tiempo que tendría. Pero yo tampoco lo sé explicar. Tampoco lo sé explicar porque luego hay otros amores que duran más, que evidentemente pues sí son mejores amores. Pero eso que dices también tiene su razón de ser. Insisto en lo que yo os decía al principio. Todos los creadores viven en permanente zozobra y todos los creadores tienen que echar leña al fuego de sus emociones. Tienen que notar que se emocionan permanentemente para seguir creando. Te encuentras con escritores, con pintores, con escultores, con poetas que en determinados momentos de su edad dicen que no puedo crear porque no me pasa nada. Ni bueno ni malo, no me pasa nada. El otro día lo dijo Sabina. Decía, si es que no puedo escribir porque no me pasa nada. Entonces, ellos alimentan mucho las emociones, regándolas con el alcohol que decíamos antes, con sustancias, con amores, con obsesiones, con miedos, con todo, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea muy difícil que existan amores serenos, por así decirlo. Yo, que algo tengo de creadora y que tengo un amor sereno y que realmente creo que soy muy afortunada en mi vida afectiva y familiar, soy una persona de difícil convivencia cuando estoy creando, porque soy una persona tan insegura que permanentemente estoy bueno, que es tremendo. Y me doy cuenta de que mi hijo, no mi hijo mayor, sino el segundo, que es además músico y compone y todo esto, es exactamente igual. Entonces tiene esa... Hay veces, tanto que mi marido cuando estamos los dos juntos dice, yo con uno puedo, pero a los dos juntos no soporto, ¿no? pues tiene mucho que ver con esa necesidad de estar llenando permanentemente el depósito de gasolina. Entonces, los amores, claro, tú dices, no, es que este amor fue tremendo, este amor fue tal. Pero imagínate que tú fueras ahora a la calle de al lado de la tuya y fueras puerta por puerta y vieras, repasaras los amores de todas las puertas de esa calle. A lo mejor tampoco que eran los amores que tú consideras que son, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, cuando hay creadores, tienen exposición pública y nos interesa saber tanto cómo era su trastienda, pues a lo mejor por eso nos damos cuenta en fin, de cómo se mueven sus emociones. Sí, estoy de acuerdo. Y coincido con casi todos mis compañeros en los dichos. Hedy Lamarr me ha sorprendido. Lo de Wifi me ha dejado los ojos, no lo sabía. Y el personaje que menos me ha gustado ha sido el cineasta, ¿eh? O sea, me he quedado así como... Pasolini. ¿Sí? ¿Por qué? No. Hay algo en... No sé, ahí no veo amor en ningún
punto. O sea, veo pues eso, un ser depravado, no sé por qué. Fíjate, ¿eh? Pero terminé y dije, no puedo con él. No puedo. Hombre, Pierpaolo Pasolini fue una persona Sí. que vivió muy solo, tuvo muy poco amor en su vida, es verdad Ese que es tuvo el muy poco problema. amor. Y ese poco amor, él fue buscando el amor permanentemente y buscando además la respuesta al amor. Otro de los problemas de Pierpaolo Pasolini, como el de tantas personas con sexualidades diversas, es que nunca pudo desarrollar el amor como él realmente hubiera querido desarrollarlo. Entonces, vivir desde muy joven, pues eso, censurado, acusado, buscando respuestas a todo, no debe ser nada fácil. A mí me parece un tipo muy sorprendente, la verdad, y me parece terrible un poco la Sí, su vida. muerte que tuvo. Y en el caso de Hedy Lamarr, que me estabas diciendo antes, Hedy Lamarr es un personaje verdaderamente extraordinario. Es una mujer con una fuerza brutal, y yo me alegro infinito de que ahora en Austria el Día de la Inventora esté dedicado a ella, pero lo más terrible es pensar que cuando a esa mujer no le dejaron que desarrollara su inteligencia, no se la tomaron en serio, que fue en Hollywood. Pues ella se dedicó, pues eso, a casarse, a un marido detrás de otro, a operarse y a convertirse en una especie de monstruo de sí misma, ¿no? A ponerse una careta porque en realidad pensaba que su inteligencia que ella había desarrollado con ese invento tan excepcional que nos tiene hoy aquí, pues que no había servido para nada, ¿no? Todo por ser demasiado bella. Y su historia me parece apasionante porque es que desde el primer momento, desde que ella es muy jovencita, empieza a estudiar ingeniería, se convierte en actriz, hace ese primer desnudo, ese primer orgasmo del cine que le están pinchando con un alfiler para que ponga la cara determinada, cuando se encuentra en las reuniones con su marido, que es el proveedor de armas de Hitler y de Mussolini, y ella va tomando datos y notas y va concluyendo sus estudios de ingeniería. O sea, me parece fascinante que esta mujer, con todo lo que es, consiga llegar hasta Hollywood, estar en la plena movida de Hollywood, hacer esa creación y encontrarse con que los dirigentes del ejército le dicen: ¿tú qué quieres? ¿Ayudar en la guerra? Tú vende besos como las demás. Es una cosa sorprendente, ¿no? La historia de Hedy Lamarr. El mundo le ha hecho justicia dedicándole el Día de la Inventora. Pues sí, pero su vida, qué injusta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues Marta, un descubrimiento, he disfrutado muchísimo y a por el siguiente ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es el primero que leías de Marta, ¿no, Gemma? No. Ah, vale. Discúlpame, me tengo que marchar. Vale. Muchas gracias a todas. Adiós, mi Y a ti, Pedro. Marta. Pedro. Cuídate Hasta luego. mucho. Adiós. Adiós. Tere. Hola Marta, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido una gozada leerte de nuevo. Yo me lo he pasado, perdón por la garganta, pero es que he estado con un trancazo que no se me va. Bueno, de hecho se lo comentaba el otro día a Pepa, que hablaba con ella, y le digo: mira, tengo fiebre y no sé si es que me ha subido la fiebre ahora o es por lo que estoy leyendo. Porque vamos, una sorpresa tras otra. Lo de Anne Perry sí que lo conocía y yo lo he gozado muchísimo, de verdad que me lo he pasado pipa. La pregunta que tenía también la ha hecho Óscar, era la de Emilio Salgari, porque me había sorprendido muchísimo. Bueno, aparte tengo mucho... ¿Dónde tenéis mi pregunta? Que siempre vais contra mí. Sí, Vale. ¿verdad? Todo, ya está. Es que yo creo que es hay que 90 autores, no sé cuántos creadores, No, la propia Marta Robles y todos por Salgari. Tengo muchas más, pero eso era de lo que más me había llamado la atención. Una de las cosas que más me había llamado la atención. Y sobre todo cuando empiezas el capítulo de los atormentados, que la primera persona que a mí me vino a la cabeza fue Larra, no sé por qué. Es pumba, atormentados, Larra. No veía ningún otro más. Y luego una vez que ibas avanzando, encontrabas un montón de personajes que dices: es que fascinante, es que no sé con cuál es uno ni cuál es el otro, es apasionante. Pero yo te quiero preguntar por los Casanovas.
porque a mí hay un autor que siempre ha sido un autor, uno de mis autores favoritos, que es Galdós. Yo sabía que era mujeriego, pero tanto de estar con las primas y con las cuñadas me ha dejado loca. Es que lo de Galdós es muy sorprendente, porque ¿sabes lo que pasa? Que la pátina del amor de Galdós con la Pardo Bazán parece que hizo que nos despistáramos de todo lo demás. Pero Galdós desde el primer momento, desde su primera prima hasta todas las que iban pasando por los alrededores, y luego les regalaba la maquinita de coser y ahí estaba todo organizado. La historia de Galdós es muy sorprendente porque es un tipo que calladito, calladito hace lo que le da la gana. Sí, a la chita callando, por aquí voy, pasando. Desde luego. Pero lo más sorprendente del caso es cómo es capaz de reflejar el alma femenina. Si tú lees a Galdós, yo creo que no hay nadie que sea tan capaz de reflejar los sentimientos y el alma femenina como Galdós, y tiene que ver con que, claro, es que estaba muy versado. Sí, vamos, tenía las lecciones muy bien aprendidas. Estaba muy puesto. Entonces, claro, él estaba una detrás de otra, y el hecho de no casarse y el hecho de mantener relaciones paralelas al mismo tiempo y el hecho de estar con la Pardo Bazán y con la otra y al mismo la otra y luego la de más allá, pues al final le hizo que sus novelas nos ofrezcan un mosaico de personajes femeninos verdaderamente extraordinarios, además de todo tipo y de todo estrato social, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha resultado también fascinante. Yo cuando me puse a estudiar a Galdós también sabía que había tenido sus historias, pero no sabía que había tenido tantas. Sí. Es lo que me ha pasado a mí, que no sabía que eran tantas. Entonces empezaba a ver, digo, pero bueno, pero por favor, pero si esta es esta de aquí, y entonces me iba la novela, esta es esta de allá. Era muy sorprendente, la verdad. Ha sido un descubrimiento. Bueno, yo he aprendido miles de cosas gracias a ti. Ya las aprendí, las hemos aprendido antes con tus novelas anteriores, pero con esta ha sido un no parar. Bueno, yo no sé si lo ves. ¡Ay, qué maravilla! Sí, es una pasada, es que era uno detrás de otro. Y si ves la de apuntes que tengo por aquí, alucina. Porque otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es lo de John Lennon. Sí. Que la imagen que tenemos de John Lennon es idílica y no era tan idílica como... Desde luego que no era tan idílica, y no solamente porque lo contara Cintia, la primera mujer, sino porque es que lo declaró hasta él mismo. Fíjate que se nos olvida, hay cosas que de pronto que se nos olvida todo lo que ha dicho incluso una propia persona cuando ya la colocamos en un lugarcito, ¿no? Y John Lennon ha sido el pacifista, el tal, el estupendo, y John Lennon se pasó 25 pueblos con las mujeres que tuvo a su alrededor. Y como bien decía, él se lo metió todo y era muy violento, pero muy violento, y se arrepentía de ello, pero tuvo mucho tiempo de ser muy violento. Y parece ser que Yoko Ono, manipuladora, vamos, lo más manipulador del mundo. Sí, un poquito, mucho. Pues muchísimas gracias, Marta. Yo seguiría preguntándote, solo leerte una frase que dijo Simenón sobre las obras literarias, que dice: todas las novelas son fantasmas que salen de la infancia. Él tenía que tener una de fantasmas. Desde luego. Bueno, es que la infancia de Simenón es complicada y la relación con su madre es complicada, y de eso deja buena cuenta a lo largo de su producción gloriosa y maravillosa, que no sé si os ha gustado. Si no, me imagino que habréis buscado ese librito de Tusquets del que yo hablo. El cuento. Es una maravilla, el mismo cuento distinto, es una maravilla este librito, y merece la pena, si no lo habéis buscado, que lo busquéis, porque se entiende muy bien la mirada del propio García Márquez sobre Simenón, que, como bien sabéis, es un autor que para unos ha sido un genio y según otros no, para otros está muy denostado, ¿no? Y a mí verdaderamente me parece un escritor extraordinario, admiro muchísimo su capacidad y lo que cuento ahí, ¿no? Esa fórmula de en una línea y media llenarlo todo de tensión, de sexualidad, de calor, de lo que sea, es asombrosa, desde luego. Verdad que sí. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Mucho éxito. Gracias. Irene.
Buenas, hola Marta. ¿Qué Pues tal? encantada, es nuestro primer encuentro Qué bien. y la verdad es que, bueno, estoy con tu libro fascinada. O sea, no te voy a hacer muchas preguntas porque muchas ya las han hecho, pero es verdad que cuando cogí el libro y leí historia de amor y desamor de grandes creadores, ¿no? Pues bueno, pensaba que iba a ser un poco pues, la típica historia de ese amor idílico, de pues no ha podido triunfar el amor y ya está. Y claro, empiezo a leer, empiezo a descubrir un tipo de amor, el otro, cómo lo has englobado, cómo has hecho todo ese recorrido. Y yo pensaba, esta mujer, o sea, ha tenido que hacer una investigación increíble. Y luego es que te estoy escuchando hablar y hablas como si, casi como si hubieras vivido con ellos, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo habrás estado con todo el proceso de creación del libro porque tiene mucho trabajo detrás. Pues casi he vivido con ellos, porque la realidad es que es lo que comentaba un poco al principio, que este libro tiene que ver con mi propia biografía, con mi propia curiosidad desde niña de prestarle atención a las historias de los grandes creadores, esa curiosidad de saber qué era lo que generaba, cuál era el motor de esas obras que me parecían tan absolutamente fascinantes, ¿no? Y claro, descubrir, yo qué sé, pues cómo se convierte en escritor William Burroughs, por ejemplo, después de ese momento terrible de droga, de todo, de pegarle un tiro en la cabeza a la copita que tenía encima su mujer jugando a Guillermo Tell y resulta que se la carga y se muere y a partir de ahí se convierte en escritor porque ese recuerdo de ese amor que en realidad ha sido un amor de una persona homosexual con una heterosexual que han estado toda la vida, ya me descoloca. O sea, yo con este libro, con lo que la primavera hace con los cerezos, he estado conviviendo con todos estos personajes, como tú bien dices, para tratar de entenderlos, de no juzgarlos y simplemente de saber un poco desde dónde emergía toda esa capacidad para hacer obras de arte. Sí, porque además me imagino que luego la selección de todos los personajes, o sea, ha tenido que ser una investigación grande, ¿no? Porque tú tenías personajes de los que ya querías hablar, pero me imagino que habrás descubierto otros también, ¿no? Sí, Entonces, sí, por supuesto, por supuesto. Hay algunos personajes que a mí hay, por ejemplo, que Cajun y que son estas mujeres que son las no binarias, que yo a ellas no las conocía de nada, o sea, de nada, absolutamente. Emergieron ahí de pronto y fue cuando me di cuenta que estaba todo inventado. Digo, lo queer, lo otro, tal, todo está inventado ya, todo está inventado. Pero realmente no solamente el hecho de estar escribiendo, sino ha sido estar leyendo muchísimo, porque, pues por ejemplo, cuando estaba contando la historia de Dijuna Barnes, yo había tenido pendiente mucho la novela de Dijuna Barnes para leérmela y no pude evitar leérmela, ya fue cuando dije, ahora me la tengo que leer, ¿no? Y eso es lo que espero que os pase cuando estáis leyendo, ¿no? Que de pronto queráis ver los cuadros pues de Bacon, las obras de arte de cualquiera, descubrir, por favor, descubrir toda la producción de Artemisia Gentileschi, que es esta mujer que era seguidora de Caravaggio, que fue violada, que a mí me parece un personaje increíble porque en esa época ninguna mujer violada se quejaba de nada y esta mujer consiguió que le hicieran ese juicio y para darle veracidad a su testimonio la fueron chascando los dedos, rompiéndoselas con nudos, hasta que ella consiguió, bueno, luego le condenaron a 5 años, que no era nada, y luego se quedó en nada, pero realmente eso sí que era feminismo y no otros feminismos que nos encontramos ahora, ¿no? Ella fue una mujer reivindicativa y maravillosa. No sé, yo he convivido con estos personajes. Me gusta mucho eso que me dices, porque siento que he convivido con ellos y he convivido con ellos preguntándoles y sin juzgarlos, ¿no? Simplemente tratando de entender el punto de vista. Unos me caen mejor, otros me caen peor. Hay algunas cosas que me dan más rabia, otras que entiendo menos, pero no he juzgado a ninguno. bueno, yo no te voy a preguntar más porque somos muchos, pero sí decirte que te conocía, lógicamente, por los medios y demás. Es el primer libro tuyo que leo, no va a ser el último seguro. Y simplemente darte la enhorabuena. Así que, no, muchas gracias. Gracias de verdad.
Irene hace poquito que está con nosotros, pero bueno, Qué yo bien. creo que ya es adicta. María Jesús. Buenas tardes, Marta. Buenas Buenas tardes. noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chus está en darte las- Barcelona, Marta. Bueno, bien hecho. Te lo digo por si vas a Barcelona que irá a verte. Hoy sí, por Genial. favor, ven. Sí, pues tengo previsto. A ver si voy. Si voy, Ay, te por aviso. favor, me encantará. Allí me tendrás y llevaré a todos mis amigos porque realmente es un libro súper recomendable. Muchas gracias. Da mucho miedo actualmente la palabra ensayo. Sí. La escuela realmente no ha ayudado, sobre todo los de mi generación, cuando nos hacían leer aquellos ensayos demasiado intensos literariamente para unos niños. Entonces, la palabra ensayo asusta, pero contigo he hecho las paces con Qué él. bien. Realmente ha sido un auténtico paseo por el amor, por la mirada, como tú bien has dicho, las distintas miradas del amor que influían en lo que es la creación. Y me ha hecho reflexionar de que realmente las historias se repiten, aunque sean con distintos trajes o distintos personajes. Por ejemplo, con Mariano José de Larra, me he quedado alucinada, porque claro, yo conocía pues en el colegio, obviamente, supongo que cuando yo lo estudié, toda su historia amorosa tan intensa no era No te la contaron. adecuado enseñarlo. Claro, yo ahora aquí me he sorprendido, sí que te dicen que se suicida, pero no que se vuela los sesos y que su hija, cuando le va a dar las buenas noches, dice, se encuentra allí el panorama, que eso debe ser súper traumático para un niño. A día de hoy, en el siglo pleno, siglo XXI, el niño estaría ya eternamente en un psicólogo vomitando toda su dolor. Pero con su historia con Dolores, me ha venido la imagen de Johnny Depp salvando las distancias con el último divorcio con su mujer, que ha salido allí de todo. Yo me he visualizado, digo, ostras, tú, si Mariano de José de Larra estuviera en siglo XXI, es un reality seguro. Desde luego, con Mariano José de Larra tendríamos un reality, pero ya me contarás tú a mí, si cogemos a Zorrilla en vez de a Íñigo Nieva, por ejemplo, tenemos lo que tú quieras. Tenemos lo que tú quieras. A Zorrilla dándole a una vueltas y contándole y a la otra detrás con los celos, ¿no? O sea Lo que me hubiese gustado es que hubieses estado en la Universidad de Barcelona cuando a mí me explicaron a D'Annunzio. Tú dices que se les está perdonando un poco sus pecados. Yo cuando estudié a D'Annunzio en la universidad, obviamente me parece que eso fue en el 98, 97, no estaban todavía perdonados sus pecados, porque tú que has contado de este detalle de las 1000 mujeres, no se comenta. Sí que experimenta con drogas, pero es tan necesario la experimentación hasta el extremo, porque él, si Mariano, o sea, Mariano de Larra y Gabriele D'Annunzio generalmente no son hombres atractivos. Pero en cambio... Vamos, yo creo, como si hubieran sido amigos míos de toda la vida, yo creo que Larra no había por dónde cogerlo, o sea, que tenía menos sex appeal que una almeja cerrada, y que D'Annunzio, que es curioso porque era un tipo que medía unos 64, tenía las caderas anchas y tal, tenía otro interés. D'Annunzio era un tipo que era un dandy,
siempre iba impecablemente vestido. Pero siempre- Larra también se arreglaba, decías que no podía tener ni un rizo. Para su época también sería. Larra no era un dandy, Larra se repeinaba. Larra se Si repeinaba. le hubiese lamido un perro. Larra se repeinaba, pero no era un dandy. Danuccio era un dandy en todo. Y además, de hecho, luego está Montesquieu, no Montesquieu, sino Montesquieu, el poeta, que sigue precisamente los pasos del dandismo de Danuccio. O sea, Danuccio es un tipo verdaderamente fascinante, tan fascinante, ya lo has visto, que es que no es que tenga una mujer, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que de pronto tiene de la alta sociedad, ricas, tal, incluso tiene una que le paga dinero al mes al enanito este para que se ponga. Y está con una mujer de 1,82, o sea, bueno, son está 20 con centímetros. Luisa Casati, que era 1,82 y él 1,64, y es que la volvía loca del revés, o sea, incluso dentro de la relación tenían relaciones sadomaso, tenían de todo, lo habido y por haber, este tipo, en fin, tenía mujeres de todas las circunstancias. Este tipo que tiene una obra verdaderamente extraordinaria y brutal, y que durante mucho tiempo se apartó precisamente por su supuesta relación con Mussolini. Mussolini le odiaba, él probablemente creó el fascismo, el propio Danuccio, pero Mussolini le aborrecía, o sea, se supone que es posible que esté detrás de su asesinato, con lo cual es una cosa bastante curiosa. Pero el tema de mira, el tema del éxito de los hombres o de las mujeres no tiene que ver ni con su físico, ni con cómo hablen, ni con lo que cuenten, ni lo que tal. Es lo que decía Oscar Wilde, que para mí es un personaje maravilloso, y que la historia que está contada en este libro de Oscar Wilde me parece que no se cuenta normalmente así, y que todo... Pues a mí, Oscar Wilde decía que que el amor, la atracción es esa canción que una persona canta para ti, que no importa el coche o la ropa, tal, es la canción que solo tú escuchas, ¿no? Entonces, hay personas como Danuccio que tienen capacidad para cantar canciones a muchas, para llegarle a muchas, ¿no? ¿Dónde reside el encanto del... en este caso yo lo he puesto entre los promiscuos, ¿no? Bueno, supongo que Danuccio era una persona que tenía una enorme sensibilidad, una enorme capacidad dialéctica, tenía sentido del humor, era un dandy, en fin, pues tendríamos que haberlo visto de cerca, a ver si nos haya conquistado a nosotras también, ¿no? Yo creo que posiblemente sí, porque lo que sí que me ha quedado clarísimo después de leer este maravilloso ensayo es que el amor al final reside en la palabra, en esa persona que hay detrás, o sea, la capacidad que tienen de envolver con esa energía a esas personas a las otras para crear magia, porque realmente lo que estamos viendo, la memoria es prodigiosa y es muy selecta, y al final siempre acabamos recordando la belleza de cualquier relación o cualquier resultado. Es decir, si uno tiene un matrimonio tormentoso, mira a sus hijos y dice, ha merecido la pena. Bueno, no sé si siempre lo dice, pero bueno. Pero bueno, más o menos siempre hay esa energía ha merecido la pena. Creo que el amor está en el ser que te encuentras delante. Eso me ha quedado clarísimo leyendo tu ensayo, y que toda obra es el resultado de lo vivido. Y así como dice Danuccio, que hacía sentir a cada mujer como única, y yo creo que radica eso, su éxito, el hacerte sentir el centro del universo. ¿A quien no le gusta eso? Pues el que un escritor, un actor, un cineasta, que muchos han sido dilapendiados
por sus pecados carnales. Y es que, seamos claros, todo ser humano es humano y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Desde Lo luego. que importa, hay que separar su vida personal de su arte. Y por eso yo muchas veces, la mayor parte, no conocía las historias personales y decías, jolines, seguro que si hubiese conocido Caravaggio lo que había hecho con esos pobres testículos, sus obras no las miraría con tanto cariño. Pero es un placer. Gracias por abrir los ojos, por abrir el alma de estos artistas y por darnos estas historias tan bien contadas. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a ti. Estas historias me han proporcionado mucho a mí. De hecho, creo que tengo material para escribir artículos para toda mi vida. Y hacer monólogos, Hacer monólogos, puedo hacer obras de podcasts, teatro. como ahora se habla. De todo, de todo, de todo. Yo creo que esto está lleno de... Es verdad que todos los que estáis en el mundo de las letras sabéis que no hay nada más inspirador que de pronto leer historias así, ¿no? Que están tan llenas de pasión y de emoción y de todo, gracias al amor o gracias al tormento del amor, ¿no? Gracias a la cara A o a la cara B del amor, que ya sabéis que muchos de los artistas dicen que es mucho más fecunda la cara B, la cara del sufrimiento del amor, que el propio amor. Ahí tenemos a Shakira. Es que esto está a la orden del día. Aquí podemos sacar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. Rocío. Rocío es su primer encuentro con nosotros. No sé si te habrá leído. Ahora te lo dirá. Hola, Rocío. Hola. Muchas gracias a todas y gracias por aceptarme en el club y sobre todo a ti, Marta, por esta entrevista que me está encantando. A mí tu libro me ha encantado. Hacía mucho tiempo que no leía ensayo, mucho, y me ha encantado. Me ha gustado mucho, sobre todo porque me ha pasado como otra compañera. Me he pegado todo el tiempo apuntando, buscando en Google el cuaderno y sobre todo haciendo algo que hacía mucho tiempo que no hacía. Y era contar lo que leía, ¿no? Desde hace un tiempo me meto en la novela y me olvido y me he pegado todos los fines de semana leyendo y despertando a mi marido de fíjate qué frase o fíjate qué pensamiento, y lo tenía frito al pobre, claro. Podría haber venido comentando porque yo creo que prácticamente se lo ha leído conmigo, ¿no? Yo soy psicóloga y a lo largo de mi vida he leído mucho sobre psicología y siempre uso frases que creo que le puede servir a la gente, ¿no? Y te quería preguntar, porque he leído muchas cosas, ¿no? Hay muchas frases divertidas, pero hay una que es la que resume para mí todo tu libro, que cuando preguntas, cultura de la cancelación, no gracias, ¿no? Te quería preguntar, ¿eres consciente como creadora, porque también eres creadora, eres consciente de que puedes influir en los demás? O sea, porque para mí eso es una responsabilidad, ¿no? ¿Sabes cuánto puedes influir en los demás? Soy consciente de que puedo influir en los demás y de hecho cuando te arriesgas de escribir un ensayo lo tienes que hacer con una vocación, con una intención literaria determinada. Y en este caso yo la tenía. Mi intención literaria era exponer esa relación que yo quería ofrecerle al lector entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación, pero también obligarle a reflexionar sobre la cultura de la cancelación y sobre todo sobre el hecho de que todos los seres humanos somos imperfectos y que aunque tengamos una parcela que brille más, podemos tener muchas sombras en otro lado. De hecho, una de las cosas que yo siempre suelo decir es que sabemos las historias de amor de Picasso y sabemos las maldades que hizo Picasso con sus mujeres y los 2 suicidios que hubo entre ellas, etcétera, etcétera, porque la relevancia de la obra de Picasso ha sido de tal magnitud que realmente le hemos prestado tantísima atención que conocemos lo que pasa en su trastienda. Pero que probablemente si nos bajamos al bar de abajo
hay un señor que está tomando churros y a lo mejor tiene la trastienda más oscura que Picasso y ni siquiera nos vamos a enterar de esa historia, ¿no? Yo, por eso, cuando digo teoría de la cancelación, no gracias, es porque creo que el mundo necesita emociones y necesita reflexionar sobre las emociones de todo tipo, buenas, malas y regulares. Entonces, lo que no se nos puede hacer es ocultarnos lo que ha pasado a lo largo de la historia y en distintos momentos, lo que se vivía en los tiempos de Tchaikovsky o lo que le sucedía a Marilyn Monroe. No, o sea, nosotros tenemos que verlo todo sin que nadie nos recorte nada. Nosotros tenemos que verlo todo para reflexionar y rechazar lo que haga falta. Esto no me gusta, pues por ejemplo, antes cuando estábamos hablando del propio Lewis Carroll, pues tenemos que rechazar que eso pasara, pues hombre, está claro que eso a lo mejor no es lo que tiene que pasar. Entonces tenemos que ver las cosas como sucedieron, rechazar como tal, y en el caso de que, por ejemplo, ahora un gran creador cometa un delito, mate a una persona, agreda sexualmente a una, en fin, cualquier delito, que lo metan en la cárcel. E incluso, que yo lo digo también, que le quiten los derechos, pero que no castiguen a la humanidad robándole esa obra que es producto simplemente de un capricho de la naturaleza, que ha decidido que se lo da a este en vez de dártelo a ti o a mí, ¿no? Entonces yo realmente creo que eso no se debería hacer de ningún modo. Para mí es conseguir que la gente en un momento como el que nos encontramos de tanta corrección política, donde queremos cortar, que todo el mundo quiere decidir qué es lo bueno y qué es lo malo de esa manera, me parece muy importante esta reflexión y esa era la vocación de mi ensayo, a sabiendas de que mi palabra influye de algún modo en el lector, no solo por lo que cuento, sino también por cómo lo cuento. El hecho de que yo me atreva a hablar de las mujeres fatales, por ejemplo, y que dé un puñetazo sobre la mesa y diga basta ya, que somos fatales desde Eva porque le dio la manzana a Adán, pero hombre, si se la comió Adán, no sabemos explicar. Es que ese puñetazo en la mesa de decir, las mujeres fatales son mujeres libres, mujeres sencillamente que no se han plegado a las normas establecidas que marcaban los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que todo en este libro, más allá de lo entretenido que puede ser, de la cantidad de cultura que te aporta, de descubrimientos que te provoca, es que te hace reflexionar sobre muchas cosas. Sobre todo te hace reflexionar sobre ti mismo. Yo creo que cuando uno se pone a ver las relaciones de uno y otro, uno reflexiona sobre uno mismo también, ¿no? Y eso creo que es muy importante y que se consigue muy bien a través de un ensayo de estas características, contado de estas características y sin que sea un tostón de ensayo en el que nadie quiere leer. A mí, por ejemplo, particularmente me ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? Y era que yo empecé a leerlo con la sensación de que iba a aprender, de hecho he aprendido muchas cosas, ¿no? Y que iba, pues eso, a viajar al pasado y al presente sobre los amores y las perversiones de los creadores. Pero me pasó, como otra compañera ha contado, y es que yo cuando vi la portada vi un hombre y una mujer. Y cuando comentabas la pintura, que eran dos mujeres, me di cuenta que no sé nada, y me puse a reflexionar sobre la sociedad hoy en día, que creo que tenemos mujeres y hombres, ¿vale? Pero sobre todo mujeres. Creo que somos muy feministas, pero soberbiamente feministas, sin darnos cuenta que todavía nos queda mucho que aprender. O sea, cuando ves a la gente joven, no sé, a chavalas, adolescentes, ¿no? Hablando sobre el feminismo, yo las miro y pienso, tienen mucho que aprender, pero yo también. Claro. Y me di cuenta al verlo que, claro, que a pesar de lo liberal y lo oculta o todo lo que pueda llegar a ser uno, todavía tiene mucho que aprender, porque yo me di cuenta que tenía un prejuicio y yo vi un hombre y una mujer. Claro. No se me pasó por la cabeza en ningún momento que eran dos mujeres. Y llevo mirando el libro todos los fines de semana, ¿no? Y lo que me has enseñado, aparte de toda la cultura que has puesto en tu libro, es eso, es que todavía tenemos mucho que aprender. Porque una de las cosas que sí me han llamado la atención de todo lo que han dicho los compañeros es en el último capítulo,
cuando hablas de las etarias, cuando hablas de toda en la sociedad, las diferentes mujeres que hay, ¿no? O que la sociedad clasifica, no lo veo muy diferente de lo que hay hoy en día. Claro, claro. No lo veo muy diferente. Claro, es que hay una de las cosas que a mí me parece, a veces me resulta un poco aterrador, es la cantidad de pozo que nos han dejado los griegos en nosotros y que sigue absolutamente vigente y que no lo hemos superado porque parece ser que los griegos eran perfectos. No, señores, los griegos no eran perfectos. Había muchas cosas que no hacían bien. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que yo saco, que es el efecto halo, lo seguimos teniendo absolutamente vigente. Cuando vemos que una persona atractiva, guapa y tal, tiene que ser buena por narices. Pensamos que los malos son malos y son malos y tienen cara de malos. No, señor, ni los malos tienen cara de malos, ni los buenos tienen cara de buenos, ni los guapos son buenos, ni los feos son malos, ni nada que se le parezca. Y eso es un prejuicio que ha navegado a lo largo de los siglos y ha llegado hasta nosotros. Y que tenemos que reconocerlo en nosotros también, ¿no? Que eso es, por eso te decía que cuando uno lee y está viendo, cuando uno ve las actitudes, cuando uno se da cuenta de pronto, está leyendo una historia y ve los celos profesionales que tiene con su pareja, pues también se puede hacer una autoexploración, ¿no? Para saber cómo está mirando al otro. Cuando ve que, o sea, muchas de las reacciones que hay en este libro no nos resultan tan lejanas. Quizás, por lo menos yo he tratado de contarlas de un modo que tú te metes en la historia y que no es que vayas a entender que Anne Perry, cuando era Juliette Hulme con su amiguita, mate a golpes a la madre, pero sí te das cuenta de que eran dos chicas con un mundo muy particular, que les pasa no sé qué, no sé cómo explicarte. Sí, te entiendo. No se trata tanto de juzgar al asesino como de ver qué le ha llevado ahí, qué ha estado ahí, tal y cual. Y como cualquiera de nosotros, un poco lo que decía antes, está justo en el límite de las cosas en cualquier momento. Con lo cual, antes de juzgar, lo que tenemos que hacer, como tú bien decías, es observar y aprender. Y aprender. Muchas gracias. A ti, querida. Me encanta. Epa, antes de que sigas, me tengo que ir. Necesitan el ordenador. Marta, lo siento. Un placer siempre. Y espero que volvamos a coincidir prontito. Chicos, Seguro os que veo sí. enseguida. ¿Vale? Un beso, guapos. Gracias. Hasta Yo luego. aprovecho lo de Yoli para darte las gracias, como siempre, Marta, a todos los compis, a ti, Pepa, por organizarlo y que quede así de bonito. Pero es que mañana madrugo muchísimo y tengo que sacar al perro primero. Entonces, Vale. como ya he quitado la pregunta de Salgari, Marta, me puedo retirar tranquilo. Te puedes retirar tranquilo. Muchísimas gracias, corazón. Gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos, chicas. Chao. Son las 9:30, Marta. Yo no sé la disponibilidad que tienes tú, si hay tiempo para alguna pregunta más. Yo, si queréis hacer alguna pregunta más, estoy tan encantada de estar con vosotras. O sea, Bueno, yo lo digo por ti, a mí me da igual y a algunas que estamos en casa nos da igual, pero bueno, pues seguimos con alguna pregunta más. Sandra. Hola Marta, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Sandra, ¿cómo estás? Pues nada, para mí ha sido la primera novela que he leído tuya y la verdad es que me ha encantado, me ha parecido una historia súper entretenida y la verdad es que de la que he aprendido mucho, bueno, la habrás visto por redes que lo he subido continuamente, porque yo suelo ir con un libro siempre encima cuando salgo de casa, no hay momento que no salga que no lo lleve y la gente pues me lo veía y me preguntaba por él, o sea que lo he recomendado muchísimo, la gente me preguntaba que qué tal y yo pues tienes que comprarlo porque la verdad es que es un libro del que se aprende muchísimo. Han hecho casi todas las preguntas y te iba a preguntar sobre el tema de los personajes, por qué los habías elegido en concreto a estos, pero bueno, ya nos has hablado un poco de eso. Pero no sé si se te habrá quedado alguno en el tintero ahí que hayas encontrado en el último momento y que tengas ya pensado escribir otro libro. No de este, a lo mejor de los mismos personajes, pero algo que englobe así. No, la verdad, mi próximo libro va a ser una novela de nuevo. Yo sabía que el mundo de la creación era inabarcable, sabía que aunque pusiera 1, 10, 100, 1000 o 1 millón, siempre me iba a quedar tanto por fuera como por dentro, con lo cual
me parecía que tenía que ser un catálogo suficientemente grande y universal como para remover a todos los lectores, ¿no? Como que para que cada uno encontrara ese personaje que le sorprendiera, ese otro que le emocionara, ese otro que le repateara, en fin, quería que hubiera un poco todos esos perfiles dentro del libro. Hay muchos más, pero mi siguiente libro será una novela. Sí que creo que el reflejo de muchas de las historias que yo he vivido con estos, porque me ha gustado mucho, no que no decía antes, que yo he vivido con todos los protagonistas de este libro, acabará estando dentro de mis novelas porque es algo inevitable. Yo creo que incluso vosotros que habéis leído ahora lo que la primavera hace con los cerezos, seguro que os pasa que de pronto estáis comiendo y entonces habláis con no sé quién y se os viene a la cabeza, yo qué sé, la historia de Anne Perry o la historia yo qué sé, de cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es verdad que estas historias, al ser reales, acaban colándose en ti y formando parte de tu vida. Totalmente. Pues sí, la verdad es que ha sido maravilloso leerlo. Ha sido un libro que, como te he dicho, lo he llevado a todas partes, pero que me parece ideal para tenerlo en la mesita de noche y todas las noches, como son capítulos totalmente independientes unos de otros, que no es una historia, pues como dices, tipo novela, pues se puede leer uno, leer otro y meterte y releerlos porque son historias que realmente se te cuelan. Qué o sea que bien. nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Ana. Hola Marta, buenas noches. Hola Ana, ¿cómo estás, querida? ¿Qué ¿Qué tal, bonita? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien, bien? ¿y tú? Muy bien, estupendamente. Pues nada, aquí disfrutando de tu libro. A mí me ha encantado, además me ha gustado muchísimo la estructura que le has dado. Lo que pasa es que yo reconozco, como es un ensayo, pues solo el lujo que te puedes permitir de ir saltando de personaje en personaje según te van atrayendo determinadas historias o determinados personajes fetiches que has tenido toda la vida, ¿no? Me han llamado mucho la atención muchos personajes. Zorrilla me ha sorprendido tremendamente, no me imaginaba semejante currículum amoroso, o sea, me ha dejado tiesa. He disfrutado muchísimo con Javier Poncela porque como a ti era uno de mis autores favoritos durante mi juventud, me he leído sus obras, las he visto las que he podido en teatro y desconocía esa faceta, esa cadena de desamores que padeció a lo largo de su vida. Y ahora entiendo por qué tenía tanta manía al tango, como bien dices y explicas en Sí, esa pero parte él clave. decía que le iba fenomenal en los amores, ya sabes cómo era él, le iba Sí, fenomenal. vamos, claro. Tararí que te vi, vamos. Y luego me ha llamado muchísimo la atención porque era otro de mis escritores favoritos, Philip K. Dick. O sea, tremenda, qué vida, qué desastre, qué manera de destrozarse la vida. Me recordaba un poco a lo que hablas de Sid Vicious y Nancy, de Marilyn, cómo destrozan su vida personajes de un talento tan arrollador y además que tiene 1000 mujeres, 1000 hijos y está como un cencerro pilongo, o sea, me ha dejado sorprendido. Hombre, leyendo sus novelas no me esperaba menos, pero vamos, tampoco me esperaba tanto. No, pero es que, claro, fíjate que este hombre desde niño vive, arrastra lo que arrastra ya la pérdida de su gemela, que es tremenda, ¿no? Esa que por desnutrición, ¿no? Que es una cosa que es muy difícil de entender porque no es que no podrían darles de comer, es que no se sabe por qué no les dieron de comer, o sea que realmente le acabó la niña desnutrida y esa imagen de la hermana le va persiguiendo toda la vida y luego es que la madre también estaba bastante como un cencerro y se ponía de pastillas hasta arriba, con lo cual tampoco ayudaba mucho al propio Philip K. Dick, que sin embargo, vaya tipo, vaya capacidad que tenía, vaya capacidad para sacar historias y para contar historias y para crear historias y vaya capacidad de trabajo que tenía. Es que estaba trabajando permanentemente, eso sí, siempre con una mujer al lado y encima casada y encima con hijo. Es que es de chiste, ¿eh? Y si no, a mí me ha dejado sorprendidísima porque tenía la idea que yo siempre he tenido que era un poco misántropo, que era un tío que se le daban muy mal las relaciones sociales, pero claro, cuando empezó a ver tal cantidad de hijos, queridas, amantes, novicias, viudas, le cabe todo, le cabe todo. O sea, y me ha dejado realmente sorprendidísima, vamos, ya te digo, o sea, ahí se me medio ha caído un mito, pero me sigue fascinando su obra, así que se lo perdono, como dices tú, las faltas por amor son las que me producen siempre la mayor de las indulgencias. Sí que sí, como a mí. Así que eso.
que mil gracias, de verdad es que todavía queda gente por preguntar, mil gracias, de verdad, lo he disfrutado como no te puedes hacer una idea. Qué bien, Así Ana, que a ver muchísimas si nos vemos, gracias. si nos lo puedes firmar. Por supuesto, claro que sí. Un beso muy grande. Un beso, bonita. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo puedo hacer una cosita. Sí, claro, venga. Una cosita breve. Hola Marta, buenas Hola, noches. ¿cómo estás, querida? Voy a ser muy breve porque ya es muy tarde. Me encanta el título del ensayo. Me parece tan bonito y algo que me ha sorprendido muchísimo, la historia de Lewis Carroll. Ya, ahí lo dejo. Marta, es que Estefanía ha entrado después. He entrado un poquito más tarde, pero Claro, por eso. me ha parecido sorprendente. No me esperaba yo algo así. Claro, Así que enhorabuena, porque el ensayo de verdad que es magnífico. Muchísimas gracias. Yo lo que creo es que fíjate que tengo la sensación, a lo mejor me decís, no, pues hay todas historias que conocemos, historias que no conocemos, pero es que todas tienen mucho interés. Sí, No hay la una que no verdad que tenga sí. interés. No hay una sola historia, dices, bueno, yo qué sé, me cojo a Gertrude Stein y Alice de Toklas y te coges a esta mujer que fue tan importante en ese París de la entreguerra y la creación y tal, y con esa relación que ellas de pronto reproducen como si fueran un hombre y una mujer, porque es una relación clásica, y te encuentras con que son dos mujeres bastante fascinantes y bastante curiosas, ¿no? en su propia relación. O sea, creo que todas las relaciones que hay aquí, y eso que no hemos hablado de los tríos y esas cosas, tenemos de todo, que tenemos de todo. Tenemos de todo como en botica. Pues muchas gracias, Marta, porque de verdad que es un deleite escucharte y leerte. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que ya hemos terminado, Marta. Fenomenal. Qué pena. Porque se me ha hecho corto, hora y media, más de hora y media, pero corto. Es un placer siempre leerte y escucharte mucho más, Marta. Esperemos que la próxima vez ya sea presencial, porfa, Laura. Eso espero, que la próxima vez sea presencial. A mí me hará muchísima ilusión Pero vamos. poder achucharos a todos y todas. No pude ir a tu presentación porque ya estaba en el pueblo y me dio mucha pena, se lo dije No a sabes Yoli. lo bonita que fue. Ya, Fue sí me lo ha dicho Yoli, me lo ha dicho. Me lo ha Sí, dicho Yoli. Sí he estado viendo además por ahí, pero no han puesto muchos vídeos que yo lo hubiera grabado entera. Sí. Yo creo que tengo por ahí el bruto, a lo mejor la pongo en algún momento entera, pues Sí, la cuelgo en YouTube. Voy a ver si lo pido para colgarla en YouTube porque de verdad merece la pena. Y ya os digo que hay algunos podcasts de relatos que merece la pena escuchar. Si escucháis el de Salgari, que tanto ha salido hoy, se te pone la vena, ¿no? Se te pone todo aquí. Sí. Una última pregunta, Marta. Dime. ¿La próxima novela negra? Casi seguro que sí. Casi. En principio quiero volver ya con tocaba, Rouras, ya tocaba, porque ya tocaba. está todo el mundo, venga, y Rouras, y Rouras, y Rouras, y Rouras. Y ahí tenemos al pobre Rouras olvidado y no quiero olvidarlo yo. No. Hay que volver con él. ¿Con Pues jueza Marta. o sin jueza, Rouras? Ay, Dios, tú ¿te acuerdas que cuando en la última novela el detective Rouras está volviendo de Castellón para encontrarse con la jueza para hablar de algo, para que le explique algo? Ella tiene algo que explicarle. No se lo va a explicar. Es que soy una romántica incurable, entonces, pues eso. Ella le va a explicar algo, a ver si le convence o no le convence. A ver qué pasa. A ver si. Pues un beso enorme y gracias siempre. Un beso, Muchas gracias. Gracias, Laura. Me gusta mucho que os haya gustado mucho lo que la primavera hace con los cerezos, que me lo cuidéis mucho porque para mí este es un viaje excepcional. Bueno, ya sabes que sí lo haremos. Muchas gracias, papas. Y lo que la primavera hace con los cerezos, por lo menos en redes sociales, estará, bueno, ya lo verás. Muchas gracias. Gracias, Marta. Adiós. Quiero mucho a todas. Adiós. Gracias, un placer.